Entonces, generalmente que nosotros tenemos problemas en donde hay que encontrar las funciones trigonométricas de ángulos, vamos a tener ángulos cuyas medidas están relacionadas con los ángulos especiales. Entonces, de eso se trata. Otra cosa, generalmente, esos ángulos de los cuales nosotros tenemos que encontrar funciones trigonométricas son los mismos o van a tener los mismos valores absolutos de las funciones trigonométricas de los ángulos especiales. Por ejemplo, el caso 6. En el caso 6 me piden encuentre las tres identidades básicas del ángulo de 240 grados. Encontrar, dice, identidades básicas del ángulo de 120, de 240 grados. Encontrar las tres, dice, va. Las tres. ¿Cuáles son las tres? Las tres identidades básicas: seno, coseno y tangente. Eso es lo que voy a encontrar. Me dan a mí ahí un círculo. Así. Corregir esto. Me piden que yo grafique. Primero voy a graficar ese ángulo. Pero es de 240. Yo sé que aquí es el ángulo cero. Y a su vez también ahí mismo es 360 grados. Sé que acá es 90 grados. Sé que aquí es 180. Sé que aquí es 270. No me lo sé. O me lo tengo que saber. Ahora, si a mí me dicen que el ángulo es de 240, bueno, mi ángulo tiene que estar aquí entonces. Por aquí, en este cuadrante. Los cuadrantes son cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces ya sé yo que si mi ángulo mide 240, ese número lo voy a encontrar entre 180 y 270. Entonces mi ángulo estaría por aquí. Sé entonces que este ángulo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería ese ángulo? Lo llamamos generalmente ángulo de referencia. Y generalmente ese ángulo de referencia es un ángulo de los conocidos, de esos que el libro llama ángulos especiales. ¿Y cómo lo deducimos? Bueno, nosotros sabemos que todo el ángulo, todo este ángulo, mide 240. Y nos lo dijeron. Entonces, este ángulo que yo marqué en color azul, ¿cuánto mediría? Es fácil deducirlo. Sabemos que desde aquí, desde donde tengo este cursor, hasta aquí, hay 180. Desde aquí hasta aquí. ¿Ven?
Y de esta parte a esta va a haber lo que falte desde 180 para llegar a 240. Entonces, yo sé que este ángulo, ¿cuánto va a medir? Ya lo encontraron, lo dedujeron. ¿Cuánto mide? 60. 60 grados mide este ángulo que está acá. Porque 60 más 180, que es desde aquí hasta aquí, me va a dar 240. Entonces, sabemos generalmente en estos problemas que las funciones trigonométricas de este ángulo son las mismas que este, salvo los signos. Los signos son la única variabilidad. Entonces, ¿qué me queda? Encontrar cuál sería el seno de 60, que ya está definido, y ese seno de 60 va a ser el mismo seno de 240. El seno de 240 es igual al seno de 60. En las páginas anteriores, el coseno tiene las mismas funciones del ángulo de 60 grados, con la salvedad de signo. O sea, el signo acá, 60 grados está en el cuadrante 1 y 240 grados está en el cuadrante 3. El valor absoluto del número es el mismo, pero le cambiamos signo. Entonces, aquí voy a escribir negativo. Y en el otro caso, la tangente de 240 va a ser la misma de la tangente de 60. Como la tangente de 60 es raíz de 3, pues la de 240 también va a ser raíz de 3. Y listo. Pero ya está definido que la tangente de un ángulo en el tercer cuadrante es positiva. También está definido que la tangente de un ángulo en el primer cuadrante es también positiva. Y funciona así, ¿ves? Bueno, ahí ya terminamos el ejercicio. Funciona así. Si tenemos un ángulo aquí, en el primer cuadrante, entonces el seno, el coseno y la tangente, todas van a ser positivas. Si tenemos un ángulo aquí, en este cuadrante, que sería el cuadrante 2, sería el cuadrante 1. Del cuadrante 2, el seno es positivo, el coseno es negativo y la tangente es negativa. Si estamos en este cuadrante, un ángulo de este cuadrante, que sería el cuadrante 3, aquí tenemos el seno negativo, el coseno bien negativo, pero la tangente acá positiva. Y en este cuadrante, si hay un ángulo acá, vamos a tener seno negativo,
coseno positivo y la tangente negativa. Hay que aprendérselo o escribirlo y andarlo. Para nosotros ya saber qué signo va a tener la función trigonométrica dependiendo del cuadrante en donde el ángulo esté posicionado. ¿De acuerdo? Acordándose también que la primera coordenada de un punto trigonométrico es el coseno. Entonces, si yo tengo acá un ángulo que me dicen que para las X es negativo 2 y para la Y también es 2, entonces el ángulo estaría definido por, o sería un ángulo cuyo lado terminal pasa por el punto, por este punto. Este ángulo sería. Entonces, observen que en ciclo graficaron puntos en el plano cartesiano. Para las X es negativo 2 y para la Y es positivo 2. Ese es el punto. Ese se puede convertir en un punto trigonométrico si convertimos todo esto en un ángulo. Si yo hablo de que este fuera el ángulo de 135 grados, no lo voy a poner con 135 porque este sería un ángulo. Pues este negativo 2 correspondería al coseno. Y este positivo 2 correspondería al seno. Y de eso se trata. Entonces, un punto trigonométrico tiene al coseno como primera coordenada y al seno como segunda coordenada. Un punto en el plano cartesiano normal o convencional tiene a las X como primera coordenada y tiene a la Y como segunda coordenada. Plano cartesiano convencional, y aquí si nos ubicamos de manera trigonométrica. Entonces, por eso generalmente se dice que los cosenos corresponden a las X y los senos corresponden a la Y. Siempre en el plano cartesiano. De eso se trata. Yo creo que acá estaba pausada la grabación. En este caso, cuando estaba hablando del seno. Esto no se grabó. Pero ¿qué fue lo que realmente dije? Dije que el seno de 60 grados, que era mi ángulo de referencia, iba a ser el mismo seno que tuviera 240 con la salvedad del signo, ¿no? O sea, aquí lo que hay que tener cuidado es con los signos. Si el cuadrante está en el cuadrante 1, perdón, si el ángulo está en el cuadrante 1, vamos a tener las tres funciones trigonométricas básicas o identidades trigonométricas básicas, todas van a ser positivas. Si estamos en el 2, va a ser positiva solo la del seno. Luego el coseno y la tangente van a ser negativos. Si estamos en el 3, el seno y el coseno van a ser negativos y solo la tangente va a ser positiva. Y si estamos en el cuadrante 4, el coseno va a ser positivo, el seno va a ser negativo y la tangente va a ser negativa. Eso. De alguna manera. ¿Tienen preguntas? Solo una persona. Sí, solo yo estoy. No, no hay pregunta. Bueno, igual, ahí están acumulados los videos, hay más videos por ahí. Yo agregué algo otro que encontré en YouTube y ahí se los agregué en la tarea. Ok, Bueno, yo creo que ahí nos vamos a quedar. Avancen con sí, las tareas y no importa, los alumnos de distancia siempre las tareas les va a decir envío tardío porque la tarea está programada, pero yo no tomo en cuenta los envíos tardíos para ustedes los de distancia porque eso siempre me va a suceder. Nunca un sí, alumno de distancia lo va a tener al día porque ellos entran una semana después con cada tema, entonces no hay problema. sí.
Entonces la gran misión que tienen es subirlo. Toman sus tareas y con tal estén ahí van a tener todos los puntos acumulados. Ok, Bueno, feliz día entonces. igual.